Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué gusto saludarles. Vamos a comenzar orando. Vamos a comenzar tomando este momento de intimidad aquí en la presencia del Señor. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por este tiempo de nuestro discipulado en Avanza, por esta reapertura en esta nueva temporada. Muchas gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, en esta noche de martes 13 de septiembre de 2022. Bendícenos a cada persona que se está conectando en estos momentos, a todo este discipulado, así como quienes estarán siguiendo online el día de mañana. Padre, muchas gracias por abrazarnos. Maravilloso Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús clamamos a ti. Sabemos que los cielos están abiertos y que tú vienes con poder, Espíritu Santo, para abrazarnos, para consolarnos, para fortalecernos. Gracias, Padre. Venimos a ti en estos momentos para beber de ti, para sumergirnos en tu presencia, porque sabemos que tú eres el único que puede saciar la sed de nuestro corazón. Llénanos, Espíritu Santo, en estos momentos. Te invito a que tomes este momento ahí en casa con tu micrófono apagado y estés orando en el Espíritu. Rabba Sheka Toro Basharaba Baba. En el nombre de Jesús, Rabasá, llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de ti, Señor, llénanos en estos momentos, llénanos en estos momentos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Rabashatarakato, Rabarabarabarabashatarabai. En el nombre de Jesús, llénanos más, Señor, más de ti, Padre, más, llénanos. Llénanos en estos momentos, Padre. Gracias, Señor, gracias, porque tú nos das entendimiento y sabiduría. Tú nos das espíritu de sabiduría y revelación. Danos espíritu de sabiduría y revelación para conocerte, Señor, más, para conocerte más, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado, Señor, y cuáles las riquezas de tu herencia en los santos, Señor, y cuál la supereminente grandeza de tu poder, de tu fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, a tu diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y sobre toda autoridad. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Riva Shatara Baba. Gracias, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, pues qué gusto saludarles, Estelita, que ya estaba aquí lista, Lili, Laurita, Duarte, Alexa, qué gusto que estés aquí, hija, con nosotros, Cari, Laurita Torres, muy bien, ¿cómo están? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien, pues vamos a dar inicio aquí con nuestra sesión, primeramente con el coaching. Vamos a tomar ahí la escritura en Efesios. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Efesios y aprovechar aquí para impartir este coaching. Como sabes, como saben, lo que hacemos es dar seguimiento a la palabra a la conferencia del domingo que se predicó. Cambia lo que crees para vivir en la justicia de Dios, para vivir confiados en la justicia de Dios. Así que vamos a tomar aquí en Efesios capítulo 1. Y mientras voy a ver si puedo compartir aquí en pantalla también con ustedes. Efesios en el capítulo 1. Vamos a leer a partir del capítulo 2, Efesios más bien capítulo 2, eh, donde dice lo siguiente. Efesios capítulo 2, verso 1, donde dice, y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos. Y creo que puedo ya compartir aquí pantalla con ustedes. Efesios 2, muy bien. Dice, y Él os dio vida a ustedes que estaban muertos a causa de sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente o la época de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muy bien, estamos viendo entonces cómo aquí en este estudio del libro de los Efesios estamos identificando tres principios que se están enseñando aquí para llevarnos a vivir en la grandeza de la vida cristiana. Y como estamos viendo es sentarse, andar y estar firmes. Y todo esto se conecta o se relaciona con lo que estamos impartiendo, nuestro coaching y en esta nueva temporada, nuestro curso de autoridad espiritual, la segunda parte, así como la paz del perdón, primera parte y segunda parte. Todo esto se relaciona porque hemos venido viendo cómo en esta carta a los Efesios, el apóstol Pablo comienza declarando gracia y paz a los que están en Éfeso y así como a todos los creyentes. Y vemos cómo aquí de esta manera Él está expresando el deseo y la voluntad de Dios para nuestra vida, que vivamos en la gracia y en la paz del Señor. La gracia, por un lado, para nosotros los que no somos judíos, es la gracia del Señor Jesucristo. Él está expresando el deseo de Dios, que vivamos en su gracia, que disfrutemos de todo lo que ya se hizo a nuestro favor al morir Jesús en la cruz del Calvario, y paz para los judíos porque nos habla del shalom, del bienestar total. Así que en ambos casos la gracia y la paz es la voluntad de Dios y significa lo mismo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nos está hablando de un bienestar total que viene a nuestra vida como resultado de la obra terminada, de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo en su muerte, resurrección y ascensión. Así que por eso Él está declarando, bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así comienza el apóstol Pablo alabando a Dios por cuanto hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y nos está hablando de que la naturaleza de todo el bien que Dios nos ha dado es de naturaleza espiritual. Nos está diciendo que solamente por causa de la muerte y resurrección, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, es que nosotros podemos ahora vivir en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Podemos ahora vivir en su gracia y en su paz. Y por esa razón Él nos está llamando a descansar de nuestras propias obras, a vivir confiados en lo que ya se hizo. Vivir confiados en lo que ya se hizo. Por eso dice que ya nos bendijo con toda bendición. Es decir, todo lo que necesitamos, la respuesta que necesitamos en medio de cualquier circunstancia, al nosotros clamar a Dios y pedir a Dios, esa respuesta ya ha sido dada, ya hemos sido sanados, ya hemos sido curados. El Señor ya ha dado la respuesta en Cristo para que tengamos la provisión, la abundancia. Él ya nos ha dado respuesta para que vivamos como más que vencedores, para que tengamos rescate, salida, liberación, es decir, la salvación de Dios. Todo esto implica la salvación de Dios. En el griego, sotería y soterión habla de una manifestación del poder de Dios dando respuesta a toda necesidad. Cuando el poder de Dios se manifiesta, da respuesta a toda necesidad. Y eso hace que tengamos gracia y paz. Ahora, al llegar aquí al capítulo 2, pueden observar cómo el Señor va a explicar por qué razones que podemos nosotros descansar y vivir confiados en la justicia de Dios por el sacrificio de Jesús. Y nos está explicando que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Cuanto más ahora que somos sus hijos amados y siendo pecadores,
nos dio vida, ahora que ya no somos pecadores, con mayor razón vivimos en la vida abundante. Dice que en esto anduvimos en otro tiempo, según la corriente o época de este mundo. Aquí es donde podemos ver, aquí es donde podemos darnos cuenta que siempre nosotros estamos bajo un dominio y que las personas que quieren vivir o ser independientes o libres, en realidad el riesgo es que si no entendemos que estamos bajo el dominio o Dios nos llama a estar bajo su dominio, estaremos bajo el dominio de la corriente de este mundo. Dice que está gobernada la influencia de este mundo en la cultura, en los medios de comunicación, en la vida de este mundo está bajo el dominio de, dice el príncipe, de la potestad del aire, dice. Y dice que es este príncipe, Satanás, el diablo, es un espíritu que está operando en los que desobedecen. Aquí podemos entender por qué las personas están rechazando el evangelio, por qué están renuentes, porque están bajo una influencia que les hace ser desobedientes. Así que aquí nos explica el Señor por qué razones que ahora podemos nosotros sentarnos, cuál fue la razón por la cual podemos ahora sentarnos y descansar en la obra de Cristo, porque antes estábamos muertos y Él nos dio vida. Y luego dice, entre ellos, o sea, también todos nosotros en otro tiempo, así como los que estaban bajo el dominio y la influencia del diablo, de Satanás, también nosotros en otro tiempo, dice, vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Entonces lo que nos está diciendo es que ahora podemos descansar porque en Cristo ya el Señor ha hecho morir el poder del pecado en nuestra vida. Vivíamos en las pasiones, ahora ya no. Ahora vivimos bajo el Espíritu Santo. Pero como hemos enseñado, tenemos la decisión, la elección, nosotros elegimos día a día vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Por eso es que vemos que en la vida cristiana a lo largo del Nuevo Testamento se nos habla de o estar en la carne o estar en Cristo, porque es nuestra elección. Aunque hayamos nacido de nuevo, todavía tenemos que decidir si vamos a vivir cada día en el Espíritu o en la carne. Entonces dice, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Vivíamos gobernados bajo el gobierno de la carne, de los deseos de la carne y de nuestros propios pensamientos. Y dice que éramos, como dice en tiempo pasado, esto fue lo que Dios, el Señor a través de Cristo hizo que cambiara esta realidad. Éramos por naturaleza hijos de ira. Nosotros éramos hijos de ira por causa de nuestra naturaleza separada de Dios. Veníamos a ser el resultado de la ira o estábamos bajo el juicio de Dios hasta que Cristo murió en la cruz. Por eso ahora el verso 4 nos habla de un cambio en nuestra condición, en nuestro estatus con Dios. Y dice, pero Dios que es rico en misericordia, Dios que es rico en misericordia, no porque nosotros éramos buenos, no porque somos buenos ahora por causa de nuestra propia justicia, sino porque dice que Dios es rico en misericordia, por causa del gran amor, dice, con que nos amó. Esta es la causa por la cual nosotros podemos ahora sentarnos con Cristo en los lugares celestiales, por causa del gran amor con el cual Dios nos amó, que hizo que por su amor, dice, aun cuando estábamos muertos, a causa de nuestros delitos, dice, nos dio vida. Por causa del amor con que nos amó, Él nos dio vida, pero juntamente con Cristo, por gracia son ustedes salvos. Es lo que habíamos visto, que somos salvos por gracia, que Dios nos ha hecho justos por causa del sacrificio de Jesús y que esto no cambia de ninguna manera en caso de que fallemos o pequemos. Dice la escritura en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por esa razón es que es necesario cada día en el Padre Nuestro seguir esta guía y al orar cada día, en vez de escondernos de Dios, alejarnos de Dios y de la iglesia, hay que ir al Señor y confesar nuestros pecados y reconocer, responder a la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre quiere que nosotros estemos libres de la influencia del pecado y por tanto con una conciencia de culpa y de condenación. Por eso Él nos lleva a confesar. Y dice primera de Juan 1:9 que si nosotros confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Así que ya el pecado no puede interrumpir nuestra relación con Dios. El pecado ya no puede romper nuestra relación con Dios. Hemos sido unidos por la gracia. Ese es el poder del nuevo pacto. Por eso es que ahora el domingo estamos celebrando la cena del Señor nuevamente cada domingo, declarando el poder del nuevo pacto. Es un momento tan especial, tan padre. Ha estado padrísimo en estos 2 domingos participar del pan y de la copa y en esa forma alimentarnos de la justicia de Dios y vivir como dignos de su amor, justos y santos, como dice aquí Efesios. Y dice, y con él nos resucitó, no solo murió, sino nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. ¿Quiénes leyeron el libro de los Efesios? Les pedí que en estas últimas 2 semanas ustedes a leer un capítulo diario. O sea, la meta era que tú estuvieras leyendo todos los días Efesios y identificaras 2 términos. Uno, en Cristo, para que tú veas cómo en Efesios todo el tiempo se nos habla de estar en Cristo, porque el haber nacido de nuevo no nos pone en Cristo. Nosotros elegimos, como ya expliqué, vivir cada día. Yo he podido nacer de nuevo, pero no quiere decir que esté viviendo la vida en Cristo el día de hoy o mañana o todo el tiempo. Eso yo lo decido. Y para eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Al ser llenos del Espíritu Santo, entonces hacemos morir, como dice aquí, las pasiones de nuestra carne, los pensamientos de nuestra mente entenebrecida, oscurecida, una mente que no sabe, no entiende la voluntad de Dios, pero cuando yo soy lleno se enciende la luz y puedo ahora entender y ser espiritual. Así que así es, yo tengo que ahora elegir ser lleno del Espíritu Santo y en esa forma es como yo voy a estar activando la vida del Espíritu. Así que dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, en Cristo. Así que, a ver, alguien que me diga aquí, alguien que haya leído, alguien que haya leído el libro de los Efesios, ¿cuántas veces encontraste la expresión en Cristo o cuántas veces encontraste en Efesios que dijera en Cristo o estar en Él? ¿Alguien tiene ese dato? Y luego les pedí en la meta de esta última semana que identificaran el otro término y es, según recuerdo, era el perdón de los pecados, ¿no? ¿Cuántas veces nos dice ahí en Efesios o cuántas veces se refiere el libro de los Efesios al haber sido perdonados de nuestros pecados? Entonces yo de esa forma quería que tú vieras en qué consiste vivir con Cristo sentado en los lugares celestiales. Estamos hablando de reinar con Él, como dice el libro de Romanos también. Estamos hablando de reinar con Él, estamos diciendo que ese trono con Cristo está sostenido por la justicia de Dios. Es la justicia de Dios lo que nos da la facultad de estar sentado con Cristo en los lugares celestiales. Y por tanto, Totalmente. descansar, porque estar sentado significa descansar entonces. Estar sentado significa descansar y detenernos de la obra que ya se hizo en Cristo. Ya se hizo esa obra en Cristo, así que solo tenemos que reconocer esa obra del Señor y por tanto descansar. Por eso yo les pedí que subrayaran las frases donde se refiere al perdón de pecados y a la salvación, porque en eso consiste estar sentados. Estamos sentados descansando en la justicia por la cual la justicia de Dios Él nos hace sus hijos amados y sus herederos. Así que por ello es muy, muy importante que nosotros eh, nos habituemos. Cuando nosotros desarrollamos hábitos, eso significa que estamos viviendo en una identidad. Por esa razón el Señor nos lleva a alabar, a adorar, a orar. Cuando nosotros tomamos la palabra para orar y la declaramos, eso es poderoso. Y lo que estamos haciendo es que nuestro corazón, el subconsciente, como dice la neurociencia, que solo ha descubierto las ciencias de la conducta, lo que la Biblia dice respecto a la naturaleza humana. Así Dios diseñó nuestra naturaleza, nos diseñó para Él, para que de esta forma nosotros pudiéramos vivir en identidad. Así que
Por tanto, cuando nosotros estamos leyendo todo el tiempo en Efesios y orando en Efesios, en la grandeza de la vida cristiana, vamos a desarrollar un hábito. Cuando entendemos la justicia de Dios, nos vamos a habituar a vivir sintiéndonos libres, libres de culpa, libres de condenación, porque lamentablemente las iglesias en el Evangelio en México en los últimos 30 años ha sido un evangelio de condena, de siempre estarle sintiendo, haciéndole sentir a la gente que tiene que hacer algo para agradar a Dios, o que si no hace algo, no estará agradando a Dios. Entonces, cuando entendemos la justicia de Dios, dejamos de dejamos de confiar en nosotros mismos y en nuestra propia justicia para poder vivir nosotros ahora en la justicia de Dios. Como ya vimos en Romanos 1:16, el Evangelio consiste en revelar la justicia de Dios, no en promover nuestra justicia, sino en revelar la justicia de Dios. Dice que es por fe y para fe. Es por medio de la fe que yo soy justo, es por mi confianza en Cristo. Por eso Romanos en el capítulo 5 dice, justificados pues con Dios. Dice, tenemos paz, justificados pues por la fe, dice. Justificados, la acción de ser hechos justos. Justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Ahí está diciendo Romanos 5, que la justicia es por medio de la fe, para que una vez que yo soy justo, ahora viva por fe. Entonces es para fe, porque una vez que yo vivo como justo y digno del amor de Dios, vivo como hijo amado, y ahora es para que mi fe, la justicia hace posible que mi fe me permita ahora tomar mi herencia y disfrutar todo lo que Dios me ha dado. Eso es vivir en la justicia de Dios. Y una prueba de ello, bueno, pues es la historia del hijo perdido, del hijo pródigo. Tú puedes ver ahí la justicia de Dios. Cuando Jesús contó la historia en Lucas 15 del hijo pródigo, del hijo perdido, pues los judíos religiosos tenían ojos de huevo estrellado, porque no podían creer que Jesús hablara de un padre que cuando ve regresar al hijo todo sucio y apestando por causa de su pecado, en vez de condenarlo y rechazarlo y correrlo, él lo recibe, él va y corre hasta donde viene su hijo, lo abraza y lo besa. La gente no podía creer que Jesús hablara de esa manera de Dios. Ahí podemos ver entonces cómo es Dios, cómo Dios establece. Este hijo, recuerdan, le dijo al papá, Padre, no soy digno de ser tu hijo. He pecado contra el cielo y contra ti no soy digno, decía el hijo. ¿Y qué le dijo el papá? ¿Verdad? No lo dejó terminar, pero el papá ordenó que al hijo se le diera su lugar de hijo. Él nunca dejó de ser hijo. Nunca dejó de ser hijo. Aunque en su conciencia se sentía sucio e indigno, nunca dejó de ser hijo. Eso es lo que ha hecho la justicia de Cristo. Por eso el Papa ordenó matar al becerro gordo. Ese becerro gordo es Cristo. Era el único sacrificio que podía satisfacer la justicia de Dios. Hicieron fiesta. Jesús está enseñando que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, cuando uno se arrepiente y viene a Cristo y nace de nuevo. Pero dice que es uno hijo. Así que nunca perdió su lugar de hijo. Se le dio una vestidura que es la sangre de Cristo, una vestidura blanca que habla de pureza, de ninguna mancha por causa del pecado. El hijo había echado a perder toda su fortuna viviendo con prostitutas y viviendo, dice, perdidamente en placeres y deleites, lo que el mundo hace con el dinero, para eso quieren el dinero. Así que dice, y sin embargo le dieron una vestidura, un anillo que habla de autoridad, un anillo que habla de autoridad, porque ese anillo representa, es como la firma, el poder de la firma. Ese anillo nos habla del poder de la firma, ¿verdad? Que él el anillo era usado para sellar en los documentos, la marca de ese anillo era la firma, era el poder de la firma de un heredero. Y calzado para los pies, lo cual nos habla de una forma nueva de vivir por causa de nuestra condición de hijos. Bien, pues entonces aquí podemos entender por qué Efesios está hablando de esta manera y el Señor Jesús está describiendo
En cambio, el hijo mayor, que nunca se había ido de la casa del padre, representa a las personas religiosas que confían en sí mismas. El hijo mayor le dijo al papá, oye, a mí nunca me has hecho fiesta y yo aquí he estado y nunca te he desobedecido. Y muchos cristianos lamentablemente viven en los dos extremos, o como el hijo perdido o como el hijo religioso en la casa del papá. ¿Y qué le dijo el papá? Hijo, hijito, haz fiesta todos los días, toma tu herencia, disfruta todo lo que hay en esta casa es tuyo. Por cuanto tú estás conmigo, todo es tuyo. Y ahí está la clave. Por cuanto tú has estado conmigo, todo en esta casa es tuyo. Ser unido a través del poder del nuevo pacto de la gracia nos establece en la casa de Dios para sentarnos al banquete todos los días. Eso es lo que dice Efesios 2:6. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo, dice, a fin de mostrar en los siglos venideros, fíjate, no solo en este, sino en el milenio y por toda la eternidad, el Señor a través de nosotros va a manifestar las sobreabundantes riquezas de ¿qué? De su gracia. O sea que en su gracia hay sobreabundantes riquezas. Lo que Cristo hizo es suficiente. Ya fuimos curados, ya fuimos sanados. Ya se ordenó para nosotros una vida de sobreabundancia, de prosperidad, de victoria, de libertad. Ya se nos ha dado a nosotros esa clase de vida. Lo que tenemos que hacer es manifestarlo a través de la fe, tomar nuestra herencia y manifestar esa gracia para que a través de nosotros sea mostrado todo el bien de Dios, todo el bien que ya hizo. Así que, ¿cómo vamos a orar ahora? Vamos a orar nosotros de esta forma, sentados con Cristo en los lugares celestiales. Una oración donde nosotros recibamos, el que pide, recibe. Una oración que consiste en entender que ya se ha dado lo que estamos pidiendo. La pregunta que tú te puedes hacer, bueno, si ya se nos dio, ¿para qué tenemos que orar? ¿Por qué Dios quiere que oremos si Él ya nos dio algo? Porque aunque ya se nos dio como la salvación es para todos, solamente aquellos que lo tomen por la fe lo van a recibir. Por esa razón es necesario orar, pero no quiere decir que tenemos que orar o vamos a orar para que Dios a ver qué hace. Ay, a ver qué hago, ahorita mi hijo tiene una urgencia, a ver qué hacemos, ¿verdad? Claro que no, eso ya está respondido en Cristo. Si nosotros entendemos esto, vamos a poder vivir el poder sobrenatural de Dios. Pero esto solo es posible por causa de su justicia. Si nosotros estamos fundamentados, sentados en base a su justicia, estaremos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Si estamos creyendo que no pecamos, que somos buenos, puros y santos, y que como no hemos hecho nada malo según nosotros, eso nos hace justos y dignos, no vamos a poder tener la fe que se requiere para manifestar la gracia y ser nosotros quienes mostremos la gracia, las riquezas abundantes de su gracia. Así que nos dice aquí, ¿verdad? Por su bondad para con nosotros, dice. Así que el deseo de Dios es manifestarse y mostrar en nosotros, dice, su bondad. Él es bueno, Él es bueno. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados, dice, por medio de la fe. Aún la gracia es por fe. Lo que Dios nos ha regalado con Cristo solo se puede obtener por fe. No es como el hijo mayor en la casa del hijo pródigo. No es porque según te portas bien y no haces nada malo. Claro que estás pecando igual que cualquiera que esté en pecado, como decimos, estás pecando igual. En algún momento tú estás fallando todo el tiempo. Por eso, más vale cuando entramos a la presencia de Dios, ser sensibles y si el Señor nos está redarguyendo por un pecado, reconocerlo y confesarlo. No temas reconocer a Dios porque en la presencia de Dios tú no te puedes esconder, ni puedes esconder nada malo que hayas hecho. Mejor ser transparente con Dios y pedirle que nos perdone cuando hemos fallado y tener una conciencia limpia. Dice, y esto no procede de nosotros, ni la fe siquiera procede de nosotros. Él también nos dio la fe para poder ahora recibir nuestra herencia. Dice, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí está, porque somos hechura suya, dice. Entonces somos el poema de Dios, hechura, la palabra es noema, en el griego poema. O sea, Dios nos ha diseñado para hacer un poema, para que nuestra vida tenga tal armonía y belleza.
dice, porque fuimos creados en Cristo, ya creados en Cristo. Esto no cambia porque tú has fallado o has cometido un error, un pecado que consideras pues hasta imperdonable, ¿verdad? Dice, para hacer buenas obras. Entonces el Señor nos está llamando a vivir en Cristo para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano. Fíjate cómo Dios tiene un plan para cada persona. Y esto no es nada más venir los domingos, como muchos cristianos que creen que esa es la vida cristiana, ir el domingo a la iglesia. No, Dios nos ha llamado a cumplir un propósito y un plan. Así que aquí termina hablando de lo que Él ha hecho en Cristo y por lo cual nos podemos sentar. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles, los que no son judíos, en la carne, dice que son llamados sin circuncisión debido a que Abraham hizo un pacto con Dios para él y su descendencia, que todos los que fueran de Abraham tendrían que cortar el prepucio del pene, hablando de que el fruto no sería en base, no sería, no sería en base a la carne, quitaron la carne de ese prepucio para que entonces, al ser circuncidado, el Señor estaba enseñándole a un Abraham y a su descendencia que lo que ellos hicieran sería de acuerdo a la naturaleza de Dios y de acuerdo al pacto que Dios tenía con ellos. Dice, por la llamada circuncisión, dice, los judíos que hicieron en la carne, ¿verdad? Ese pacto con Dios por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados, excluidos de la ciudadanía, de la comunidad de Israel, extraños, ajenos, nada que ver con los pactos de la promesa, dice. Entonces, sin promesa, sin derecho a disfrutar de lo que Dios quería hacer a favor de la humanidad, comenzando con el pueblo de Israel, sin tener esperanza y Dios en el mundo, dice, pero ahora en Cristo, ahí está, en Cristo. ¿Quién tiene el dato? ¿Cuántas veces encontraste la expresión en Cristo? O una expresión o un término en esta carta, en este libro de los Efesios, que hiciera distinción de vivir en Cristo y no vivir. Yo lo encontré 10 veces, pastor, en Cristo. ¿Cuántas? ¿10 veces? Muy bien, Eli, gracias. 10 veces. ¿Alguien da más? Muy bien, Eli, te felicito. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados, ¿cómo? Por la sangre de Cristo. Aquí está. Por eso nos reconciliaron y por eso ahora estamos sentados en los lugares celestiales, por causa de la justicia de Dios. Por la sangre de Cristo representa la justicia de Dios. Y aquí lo dice, porque Él mismo es nuestra paz, el Señor es nuestra paz, y de ambos pueblos, gentiles y judíos, hizo uno solo, lo cual nos habla que lo que hizo con Israel se cumple con la iglesia. Y aquí termina diciendo, para hacer de los dos un nuevo hombre, hablando de que ahora en Cristo ya no hay judío y griego. Ahora el Señor nos hace vivir de acuerdo a haber nacido de nuevo en Cristo, estableciendo así la paz. Y para reconciliar, por eso nos podemos sentar con Cristo, porque Él ya nos ha reconciliado. Ha quitado, dice, ha dado muerte, dice, por medio de la cruz a la enemistad que había por causa del pecado, ha dado muerte. Entonces en la cruz del Calvario Él dio muerte a la enemistad. Al hacer justicia y juzgarnos como pecadores en la cruz, Él ya hizo la paz. Es lo que tenemos que entender, que cuando celebramos el pan, celebramos la cena del Señor, el pan y la copa, estamos nosotros anunciando esa reconciliación y que la justicia de Dios, por tanto, es lo que ahora nos da identidad. Esa es la identidad. Por eso en el verso 19 termina diciendo, así pues ustedes ya no son extraños, ya no somos pecadores, somos hijos amados, sentados a la diestra, lo cual habla de la autoridad que tiene Cristo, como dice Filipenses 2, desde el verso 5 y al final dice que Él fue levantado hasta lo sumo para darle un nombre que está sobre todo nombre. Y dice que ese nombre se le dio por causa de la iglesia, sobre toda autoridad y principado. Dice, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo. Así que ahora el Señor dice que somos su templo, el lugar donde Él habita, somos su habitación, la iglesia.
Por eso es tan importante la iglesia para el Señor. Él no quiere cristianos que estén en su casa, lejos de una iglesia, creyendo que conocen al Señor. No, Él quiere una iglesia. Y todo el que le conozca tiene un llamado y fue bautizado en su cuerpo en la iglesia. Así que la decisión de muchos de alejarse, de no estar en la iglesia, es algo que los pone en riesgo. Claro que por eso no pierden su salvación, desde luego, pero ponen en riesgo el futuro de la vida, su futuro y su permanencia en la vida cristiana, porque ese es el plan de Dios. En Cristo ustedes también, dice, juntamente son edificados para morada de Dios en espíritu. Bueno, pues vamos a tomar este momento para orar en base a esta enseñanza de Efesios, en base a este coaching. Estamos entonces, ahora vamos a orar con autoridad. Dice Efesios capítulo 3, verso 20, y lo vamos a ver después. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos en la iglesia en Cristo Jesús. Amén. Aquel que es poderoso. Así que te voy a pedir que con tu micrófono cerrado, tú tomes este momento, vamos a darte unos momentos para orar por cualquier petición o necesidad que tú tengas personal, pero también si quieres orar por alguien o por alguna necesidad de otra persona, lo puedes hacer. Y vamos a hacerlo en base a este principio, orando en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo vamos a orar si sabemos que el Señor ahora nos ha hecho sentar ahí, nos ha hecho reinar y estamos reinando por causa de la justicia? Tenemos autoridad. Eso es lo importante de la justicia, que nos hace reinar. El poder del Evangelio es que nos hace reinar habiendo sido pecadores y ajenos a Dios. Ahora somos parte de su equipo, su casa, para reinar y gobernar en este mundo. Bien, cierra tu micrófono, yo voy a orar para guiarte y tú puedes ahí orar por tu petición. Así es, Padre, venimos ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús, clamando a ti por estas peticiones, por cada petición que está siendo presentada en estos momentos, en el nombre de Jesús, sabiendo ahora que, Señor, tenemos paz contigo, que nos has hecho justos y dignos de tu amor por el sacrificio, por la sangre de Cristo. Y ahora podemos orar y descansar, Señor, sabiendo que la respuesta ya nos ha sido dada. Sabemos que la respuesta ya nos ha sido dada, que ya hemos sido sanados, curados de cualquier trastorno. Sabemos que ya tú has dado la provisión que estamos pidiendo en toda necesidad. Tú te manifiestas como nuestra justicia, nuestro pastor, nuestro sanador, nuestro proveedor. Sí, gracias, Señor. Gracias, tú también eres nuestra bandera. Sí, Yahvé Sidkenu, nuestra bandera en la batalla. Tú eres, Señor, nuestra victoria en medio de la lucha espiritual. Tú ya nos has dado la victoria en Cristo Jesús. Así que toma un momento más y ora por tu petición, Rabasa. Sí, Padre, venimos ahora ordenando que sea quebrantada toda opresión de tinieblas en estas familias, toda enemistad, toda división ahora, Padre. Ahora tu luz prevalece sobre las tinieblas, tu luz prevalece sobre las tinieblas. Sí, Padre. Sí, Padre, estamos ahora pidiendo sabiduría y revelación para conocerte y ver cómo a través de ti ya está la respuesta que necesitamos. Así que tú estás abriendo nuestros ojos en el nombre de Jesús. Tú estás abriendo nuestros ojos para que identifiquemos la herencia, para que identifiquemos la respuesta que tú tienes ya para nosotros. Gracias, Padre. Ahí está, Señor, ahí está, en el nombre de Jesús. Sí, Padre, en el área financiera, tu palabra dice que tú te hiciste pobre siendo rico, para que nosotros con tu pobreza seamos enriquecidos. Tú has llamado a esta iglesia a ser una iglesia próspera, generosa. Dice tu palabra, Señor, Señor, seamos ricos en buenas obras, generosos, dadivosos. Sí, Señor, sembrando aquí en tu obra, en tu casa,
de lo que tú nos has dado, siendo fieles con el diezmo, generosos con la ofrenda. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú vienes ahora salvándonos de toda circunstancia, en la batalla financiera, en la batalla por la salud, tú nos has curado. Gracias, Señor, recibo mi sanidad. Gracias, Padre, bendigo a mi familia, a mis hijos, a mis padres, les bendigo en estos momentos y ordeno que tu luz venga, que tu presencia venga en nuestro hogar, en nuestra familia, alumbrando. Tu palabra dice, Señor, ahora, Señor, que en el Evangelio se revela la justicia, para que en familia y aquí en tu iglesia dejemos de la dureza para juzgar a otros de acuerdo a nuestra justicia, Padre, y podamos amarnos con tu gracia, perdonándonos los unos a los otros, como tú también ya nos has perdonado en Cristo, quitando de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda maledicencia, toda malicia. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Hay libertad, se quita toda opresión, hay libertad para perdonar y para amarnos en tu gracia. No necesitamos que las personas nos complazcan y cambien sus vidas para hacernos felices. Podemos nosotros amarles, aun a pesar de que haya personas que hagan cosas que aborrecemos o que reprobamos. Nosotros no somos jueces de nadie. Tú no nos has llamado a juzgar a nadie. Nos has llamado a discernir, no a juzgar. Así que hoy quitamos esta dureza, esta religiosidad de tu iglesia, este espíritu. Ahora lo ordeno que salga de esta casa y que tu gracia y tu paz esté viniendo a nosotros. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, pues recibe en estos momentos, recibe y bueno, quiero aprovechar para saludar a las personas que se están conectando, lo hicieron tarde o más tarde, así que me da gusto saludarles. Ahí veo que David y Angie, Ana Mari, Alex, qué gusto, Tere, Marianita, Vivi, Erika y Sharon y Eric, que están en familia. Qué padre, excelente. Muy bien, familia. Muy bien, pues vamos a continuar entonces y antes de continuar nuestro estudio de nuestro curso de autoría espiritual, quiero recordarles nuevamente que la sesión de esta noche es una sesión online, también disponible para los que por algún motivo no se conecten o si tú no te pudiste, si alguien no se pudo conectar, ah, de inmediato el día de mañana pueden ustedes acceder a toda la sesión. A las personas que llegan tarde, yo les recomiendo que vean desde el principio esta sesión el día de mañana, porque empezamos con un coaching y lo que estamos impartiendo es muy importante que lo reciban. Así que les pido a los que entran tarde que vean por favor el video al día siguiente para que puedan tener toda la impartición que estamos haciendo. Lo siguiente, mencionarles que hoy estamos iniciando la sesión 1 para continuar nuestros cursos de la autoridad espiritual, la segunda parte, y la paz del perdón, tanto la primera como la segunda parte. Hay personas que han expresado su deseo de volver a reafirmar la primera parte de la paz del perdón. Y eso se puede hacer, así es. Así que, bueno, pues recuerden que el día de mañana vamos a publicar el video estudio y la meta de la semana. Si alguien tiene dudas respecto a cómo estamos haciéndolo, pueden preguntar. La verdad es que estamos simplificando todavía más la forma de trabajar en línea. Hicimos un cambio ya en esta temporada que consiste en las forms, como le llama a Sting. Él nos está ayudando a generar la meta de la semana. Entonces ya no vamos a publicar toda la información como yo lo venía haciendo. Lo vamos a hacer a través de Sting. Lo único que tienes que es utilizar el link que él publica para el curso de autoridad espiritual o de la paz del perdón 1 y 2. Fíjate que diga 1 o 2. En la paz del perdón, te metes ahí, ahí viene la meta y el video para la semana. Las personas que esta semana reportaron, como lo veníamos haciendo, por favor necesitamos que utilicen este formato para reportar su meta, porque en automático la meta se queda en el sistema, queda ya registrada y yo también tengo acceso
a esa información, así que ya no tienen que publicar aquí como lo veníamos haciendo, sino lo pueden hacer directamente a través de estos formatos. Es muy sencillo de usar. Tengo entendido que desde su teléfono lo pueden usar, pero si tienen algún problema de inmediato, coméntenlo para que Sting nos pueda ayudar. También se publicó un video de tutorial para que vean cómo se utiliza el formato. Todo esto se les explicó la semana pasada, nada más que necesitan poner atención al chat. Les recuerdo que es importante que el miércoles de inmediato revisen cuál es la meta de la semana, utilicen el formato nuevo para que vean cuál va a ser la meta. En esta ocasión lo hice como antes, para que ustedes de inmediato el miércoles ya supieran lo que iban a hacer en la semana. Pero en cuanto avisamos que ya había un formato para reportar, ahí es donde había que reportar la meta. Entonces, les encargo que lo hagan los que están pendientes y desde luego reportar a su mentor y ahí sí reporten a su mentor para que él sepa cómo van porque el mentor no tiene acceso al formato. Ahí sí repórtenle a su mentor lo que hacían conmigo en el chat de Avanza, háganlo con el mentor y mándenle ahí cómo cumplieron la meta para que él también los pueda apoyar en todo momento. Así que como ven es muy sencillo, pero sí noto que deben poner más atención en lo que dice y echarle ganas porque pues hay que buscar ahí el miércoles y ya. Ya ahorita con esto pues no se va a generar tanta información, pero entiendan que eran 3 cursos y nada más tenías que buscar tu curso, autoridad. Ah, esto es, ay, de la paz del perdón, ok, pero yo estoy en autoridad, lo voy a hacer y ya, no hay mayor problema. Ahora, esta noche yo estoy impartiendo autoridad espiritual. O sea, las personas que no están en autoridad espiritual, si quieren, no escuchen aquí. O sea, no hay problema, ya estás aquí en la sesión, vas a oír autoridad espiritual aunque tu curso sea otro. Trabajas en tu curso a partir del día de mañana. No hay problema. ¿Ok? Pero para los que están en autoridad, pues aquí ya les está tocando, pues recibir lo que sería un video estudio. Ya el video estudio no lo tienen que ver mañana, lo voy a publicar, pero ya más bien es lo que esta noche se está enseñando en autoridad espiritual. De todos modos, si tienen alguna pregunta, por favor, de una vez, porque veo que luego hay confusión, no se entiende. Incluso si quieren el domingo preguntarme personalmente, mentores o ustedes, adelante, pero no se queden con la duda. Y también pueden marcarle al mentor o a mí si quieren hacer alguna consulta, no hay problema, pero sí queremos que se entienda para poder trabajar en orden con en esta temporada. ¿Alguna otra pregunta que tenga? ¿No? Bueno, esto ya lo he comentado y es la tercera vez que hablo de esto y la verdad, si vieran desde el principio la sesión online, se les hubieran aclarado sus dudas porque lo estoy comentando y es la tercera vez. Entonces lo hago nuevamente por si alguien todavía no ha checado las metas. Tenemos 2 metas de semanas anteriores de reinicio. Yo le llamé reinicio porque ya nos empezamos a conectar, pero reapertura es porque ya desde la semana pasada comenzamos nuestro curso de autoridad o la paz del perdón. Entonces ya hoy comenzamos la primera sesión, a esto le llamamos reapertura, pero tuvimos ya 2 sesiones anteriores, 3 sesiones para empezar a conectarse y que ustedes comenzaran a recibir, porque aquí es un discipulado. Muy bien, pues entonces vamos a continuar con la presentación entonces que tenemos para nuestro tema de esta noche, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a entrar al capítulo 8 que se llama el poder del testimonio. No estoy siguiendo el orden del manual. En esta segunda parte voy a tomar, o la sesión para esta segunda parte es capítulo 8 que no va en orden, sino es de acuerdo a lo que necesitamos. Pero finalmente vamos a ver todos los capítulos. Así que ustedes pueden buscar en su manual y van a encontrar el capítulo 8 que se llama Nuestro grito de guerra, un buen testimonio. En el libro o manual se llama Nuestro grito de guerra, un buen testimonio, y es el capítulo 8 en la página 147. Yo le llamé el poder del testimonio, ¿verdad? La sesión se llama así y el tema del manual se llama
eh, en el mismo capítulo 8, nuestro grito de guerra, un buen testimonio, porque el autor de este libro, Larry Lee, lo que está haciendo es ponernos, utilizar, utilizar las figuras de un ejército en combate con la batalla espiritual. Por eso es que aquí habla del grito de guerra. ¿Cuál es nuestro grito de guerra? Porque sabemos que en la batalla, pues los ejércitos tienen un grito de guerra. En nuestro caso se le llama o le llamaremos el poder del testimonio. Bien, miren, Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que aquí vemos, esta es una escritura en Apocalipsis 12 que va a tener cumplimiento en el arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia se va a cumplir lo que dice Apocalipsis 12:11. Eh, Así que dice aquí, sin embargo, aunque esto va a tener un cumplimiento futuro, dice que la iglesia que va a ser arrebatada en este último tiempo, dice que es una iglesia que venció y que ha vencido, hablando de Satanás, del diablo y de sus demonios. Dice que le hemos vencido por medio de, uno, la sangre del cordero, ya hablamos del poder de la sangre de Cristo. Dos, la palabra del testimonio, que es el poder del testimonio. Y dice tres, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, que por cierto, aquí hablamos del orgullo. Así que hablando de la guerra espiritual, la forma de vencer al diablo es, dice aquí, la sangre de Cristo, la justicia de Dios por medio de la gracia. Número dos, a través del poder de lo que nosotros hablamos, porque hay poder en la palabra hablada, es lo que vamos a hablar el día de hoy. En eso consiste la palabra del testimonio, el poder de la palabra hablada. Cuando nosotros oramos, cuando profetizamos, cuando alabamos y adoramos a Dios, cuando en nuestra boca ponemos la palabra de Dios, ponemos sus promesas, dice que aquí vamos a tener victoria y vamos a vencer. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, que nos está hablando de estar dispuestos a vivir para Cristo, no necesariamente morir por Cristo, sino también vivir por Cristo. Así que menospreciar sus vidas hasta la muerte. Perdonar es menospreciar tus vidas hasta la muerte. Una persona que perdona no está poniendo su orgullo, su dignidad que considera pisoteada en primer lugar. Una persona que perdona no está poniendo su ego antes que la obra de Cristo. Esto es menospreciar tu vida hasta la muerte, es vivir en humildad. Dice que el que se exalte será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Menospreciar nuestras vidas hasta la muerte es no vivir en la carne, no vivir en el ego. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es menospreciar su vida hasta la muerte. Obedecer al Señor, obedecer a la fe, obedecer al amor de Dios es menospreciar tu vida, porque no estás poniendo tu criterio, tu razonamiento primero. Por eso es que hay tres principios para menospreciar nuestra vida y entender que nosotros no somos quienes vamos a gobernar ya nuestra vida, sino tenemos que aprender a obedecer y someternos al Señor. Hay tres aspectos. Número uno, perdonar. Número dos, servir. Las personas que sirven no están poniendo sus intereses ni su ego antes que el Señor. Así que, bueno, pues estar en un discipulado también es menospreciar su vida hasta la muerte, ¿verdad? Tú estás muriendo, si hay otras cosas que prefieres hacer o te gustaría hacer y en vez de eso tú te esfuerzas en este horario por conectarte y echarle ganas, estás menospreciando tu vida hasta la muerte. También dar a Dios, aquí nos habla del diezmo, de la ofrenda, personas que no diezman, que no ofrendan, son personas que no están viviendo en victoria, porque una persona que no puede diezmar es una persona que está poniendo su vida, sus intereses, antes que obedecer al Señor. Entonces, en otras palabras, Jesús dijo, ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. En otras palabras, una persona que diezma está mostrando que sirve a Dios y no a las riquezas. Primera de Timoteo 3:17 dice que manda a los ricos de este siglo que no pongan su confianza en las riquezas, sino en el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice, mándales que sean, que no pongan su confianza en las riquezas, sino que sean, dice, ricos en buenas obras, generosos, dadivosos.
Entonces, eso es menospreciar sus vidas hasta la muerte. Estos tres principios nos dan victoria sobre Satanás. Vamos a ver en Efesios capítulo 6 cómo cuando estamos sentados, de acuerdo a nuestro estatus, si estamos viviendo, descansando en lo que Cristo hizo, vamos a poder vivir de acuerdo a Cristo, a la vida de Cristo o en Cristo, y eso es lo que nos va a dar victoria sobre Satanás. Como dice Efesios 6, resistir al diablo, dice que estemos firmes, que permanezcamos en el lugar que el Señor nos ha dado, sentados, confiados en la justicia de Dios para reinar como hijos amados. Así que la palabra del testimonio, nuestra palabra, la palabra del testimonio tiene poder. Entonces la palabra testimonio del latín testimonium está vinculado a una prueba o afirmación. Entonces, la palabra del testimonio significa que hablamos evidencias, afirmaciones o comprobación de la verdad. Cuando nosotros estamos orando, cuando estamos hablando de un problema, cuando estamos hablando de una situación difícil en nuestra vida, tenemos que aprender a darle poder a nuestro testimonio, a nuestra palabra hablada. Muchas personas al conversar todo el tiempo quieren estar despepitando o hablando de lo mal que se sienten o lo frustrados que se sienten. Entonces la verdad es que dice la palabra que cuando hablemos los unos con los otros, lo hagamos, dice, lo hagamos para edificar. Ni siquiera deberíamos de tener conversaciones donde estemos hablando de una forma tan negativa. De veras que hay personas que tienen la habilidad de hablar de una forma tan negativa, todo el tiempo recriminando, todo el tiempo echando de habladas, todo el tiempo reprochando, quejándose. Eso es algo de verdad muy penoso en la vida cristiana. Esto es pecaminoso, pues, la palabra, esto sí no nos parece un pecado, ¿verdad? Estamos acostumbrados a hablar lo que sentimos, lo mal que nos sentimos, y de pronto nos sentimos tan frustrados que hablamos de forma tan negativa. Tenemos que aprender a hablar con la palabra del testimonio, porque hablar con la palabra del testimonio es hablar con base en evidencias. Nosotros podemos hablar de la evidencia de que Cristo en la cruz del Calvario, a través de su vida, muerte y resurrección, nos ha sanado, nos ha curado, nos ha dado provisión. Entonces tú puedes hablar, tú puedes orar, tú puedes expresar tu confianza en Dios, agradecimiento a Dios. En medio de la situación difícil que tú tienes que aprender a hablar de una manera poderosa, a dar testimonio con tu palabra, con lo que tú dices, de evidencia. Testimonio es dar evidencia, dar prueba, es afirmar. Y aquí podemos afirmar las promesas de Dios, podemos afirmar lo que está escrito en la palabra, podemos afirmar lo que Cristo hizo a nuestro favor, podemos afirmar la gracia de Dios. Y dice que es también comprobación de la verdad. Aquí podemos comprobar la realidad de que Cristo es en verdad fiel, de que a través de Cristo Dios nos ama, que es la demostración más grande del amor de Dios, que Cristo fuera a morir en esa cruz. Hablar de esta forma es comprobar una verdad, una realidad. Así que cuando tú oras y dices, Señor, gracias porque tú me amaste tanto, que fuiste a morir en esa cruz, yo sé que tú me amas tanto, que amas a mis hijas, a mis hijos más que de lo que yo les puedo amar. Por eso yo sé, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros. Y así tú comienzas a hablar de una forma poderosa sobre lo que estás viviendo. Esta palabra en el hebreo es la palabra edut y aparece 89 veces en el Antiguo Testamento. En el griego, la palabra es martiria. Así que la palabra martiria, que es la misma palabra para mártir, se refiere a la declaración de un testigo. Eso es la palabra del testimonio, es la declaración de un testigo. Es cuando nosotros hablamos acerca de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Yo creo que este es el tiempo en que tú necesitas comenzar a hablar de tu historia. Usa las redes sociales para dar testimonio como yo lo hago frecuentemente. Habla a las personas que tienes en redes sociales.
mándales un audio en WhatsApp, diles, quiero decirte cómo Dios cambió mi vida, prepara tu testimonio, escríbelo, pero declárate como un testigo, es la declaración de un testigo. Yo te puedo decir que Dios es verdadero, Él me salvó, Él me perdonó, Él hizo mi vida nueva. Yo sé que tienes una gran historia que contar a todos los que te conocen. Ese es el poder de la palabra hablada, de la declaración de un testigo, una persona que ha vivido la experiencia y puede hablar de ella. Quizás no sepas cómo enseñar la salvación por gracia, que es tan sencillo que constantemente yo lo estoy ministrando para que tú lo puedas compartir, pero tu historia, no es difícil que tú hables de tu historia, no es difícil que tú digas a otros cómo Dios ha cambiado tu vida. Me gustaría mucho que en mi transmisión del jueves de Refuerza Live ustedes pudieran empezar a dar testimonio, a declarar como testigos lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Luego cuando les pido que vengan y hablen, como que no saben ni qué decir, todo se nos olvida luego ahí. Prepara tu testimonio, escríbelo, reflexiona de la forma en que Dios ha cambiado tu vida. Cuando hables de tu historia, de tu experiencia, sé preciso, habla de hechos concretos, eso es lo que hace un testigo. Alguien que vivió una situación puede hablar de ella con toda este detalle. Tú tienes que aprender a hacer lo mismo. Dos testimonios, la palabra martiria es la declaración de un testigo, aparece 37 veces en el Nuevo Testamento y se refiere por tanto a dar testimonio. Así que la palabra testimonio, la palabra del testimonio es por tanto una arma para nosotros. Esta es la palabra que es como una espada. Efesios dice, ¿recuerdan cuando vimos la armadura espiritual? Efesios dice que la espada de nuestra armadura es la espada del espíritu, lo cual quiere decir que el espíritu es el que maneja esta espada. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, adoramos y alabamos a Dios, nuestra lengua se vuelve una mano. La palabra en el hebreo para lengua es mano. Cuando dice Proverbios que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, la palabra yad en el hebreo, cuando habla de la lengua, es mano. Así que cuando nosotros hablamos fe, hablamos amor, hablamos la verdad de Dios, hablamos sabiduría, estamos haciendo que nuestra lengua se transforme en una mano que toma la espada del Espíritu, porque la espada es del Espíritu y el Espíritu es el que la va a usar. Por eso cuando tú oras en lenguas, tú estás haciendo que el Espíritu tome la palabra. Mientras tú oras en lenguas, el Espíritu está usando tu lengua. Por eso tienes que pedir interpretación de las lenguas, porque cuando tú y yo oramos en lenguas, el Espíritu está usando tu lengua como una mano para sostener la espada, y esa espada la va a levantar en contra del enemigo, y la va a levantar en medio de las circunstancias para que tú puedas vencer con la palabra del testimonio. Así que testimonio dice aquí, como la palabra testigo, testimonio pertenece al campo del ámbito legal jurídico. Fíjate, en el griego o en el original, la palabra testimonio tiene que ver con un término legal y se refiere a tres cosas. Uno, testimonio en el sentido legal es una declaración que hace una persona para demostrar o asegurar un hecho. Eso es lo que hacemos nosotros cuando oramos con la palabra del testimonio. Cuando ponemos la palabra del Señor en nuestra boca, estamos demostrando y asegurando un hecho. ¿Qué hay que hablar para demostrar o asegurar? Hay que hablar el sacrificio de Jesús. Gracias, Señor, porque yo sé que en la cruz del Calvario me hiciste justo, me hiciste digno de tu amor, me has perdonado. ¿Qué estás haciendo? Una declaración que demuestra o asegura un hecho. El hecho de que Cristo murió en la cruz y de que ahora yo soy digno de su amor y Él me ha hecho su hijo amado y su heredero. Decir que soy su hijo amado y heredero, orar de esa forma, alabar a Dios y decir, cuando alabo y adoro que soy su hijo, estoy haciendo una declaración de un hecho. Estoy asegurando algo que ya sucedió. Luego dice, número dos, el testimonio es la prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de algo. Así que dar testimonio es aportar una prueba que confirme una verdad.
Aquí puedo yo hablar de una experiencia personal como a mí Dios me sanó. El día de ayer recuerdo que me empecé a sentir muy mal, mucho dolor de cabeza. Hace unas semanas yo había recaído de vías respiratorias y estaba preocupado de otra vez, no sé por qué haberme enfermado, quizás por los cambios de clima. Ay, ya estoy grande, ¿verdad? Y resulta que empecé a orar porque la verdad no tenía medicamentos. Yo sé usar medicamentos para las vías respiratorias. No tenía a la mano medicación. Y yo dije, Señor, sáname, como lo ha hecho en otras ocasiones. ¿Y qué creen que en el término, ya después se me olvidó? Qué interesante. Después de que yo le pedí a Dios que me sanara, después de haber orado, seguía sintiendo molestia, pero yo ya descansé en el Señor. Y entonces llegó un momento en que ya ni cuenta me di, había pasado casi una hora y yo ya estaba totalmente sano. Tú puedes dar pruebas, hablar, aquí es donde tú puedes orar con acción de gracias. Cuando oramos con acción de gracias, lo que hacemos es hablar de confirmar cosas que ya sucedieron en nuestra vida. Cuando yo le digo, Señor, gracias porque tú en este fin de semana, Señor, hiciste posible que pudiéramos llegar a la meta para pagar la renta de nuestro auditorio. Eso es una forma de dar evidencia de algo que sucedió. Cuando yo le doy gracias a Dios por algo que ya hizo, gracias, Señor, porque me sanaste. Cuando incluso tú estás sufriendo por causa de la amargura, tú puedes darle gracias a Dios por los buenos tiempos y decir gracias, Señor, por esos buenos tiempos que tuve con esta persona. Gracias porque fue una bendición que haya estado en mi vida. Gracias, Padre. Y ya dejas de estar pensando con resentimiento y amargura. Y lo siguiente dice que es un documento legalizado en el que se da fe de algo. Y aquí tú puedes tomar la Biblia, la Escritura, las promesas de Dios, lo que está escrito, y tú levantas la palabra como una espada a Satanás, que viene y te habla, que viene y te habla. Así que tenemos que en la conversación, ni modo el que se ríe se lleva. Si hay personas que hablan de forma negativa en tu casa o amigos, no permitas que en tu amistad haya conversaciones tan desagradables. Habla ya con la persona y dile, por favor, ya no me hables mal de esta persona. Por favor, te quiero pedir que cuando platiquemos no te estés quejando de esta persona o de esta situación. Vamos a hablar de otra manera o cambiemos de tema. Pero, o sea, levanta la palabra, levanta la espada, lo que Dios ha escrito, para que no te ensucies, porque mire, lamentablemente, si abrimos nuestro oído, por mucho que tengamos cariño por esa persona, si abrimos nuestro oído a oír malos comentarios, la Biblia lo dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Todo lo que tú escuches mal de alguien, por mucho que quieras a ambas personas, te va a ensuciar, te va a lastimar. Pregúntale a las personas que son cercanas a ti si han notado un cambio en la relación o la amistad contigo. Ponte a prueba y checa hasta dónde tú has cambiado tu amistad y tu relación con alguien debido a malos comentarios que estás escuchando. Entonces quiero preguntarte, ¿cuál es la palabra que tú tienes? ¿Cuál es tu confesión, tu afirmación de lo que Dios es para ti y lo que hará en medio de tu situación? Este es el poder del testimonio. ¿Cuál es la palabra que tú tienes? Por eso, entre más familiarizado estés con la Biblia, más vas a poder tener recursos para poner la palabra de Dios en tu boca. ¿Cuál es la palabra que tienes? ¿Cuál es la sabiduría de Dios que tú tienes en tu lengua? ¿Cuál es tu confesión? ¿Qué es lo que tú estás confesando? ¿Pobreza? ¿Estás confesando enfermedad? ¿Estás confesando derrota, fracaso, ruina? ¿Confiesas menosprecio? No permitamos que se hable de la iglesia con menosprecio. Hay personas que les preocupa mucho cuántas personas hay en la iglesia. ¿Sabes qué? No estés pensando ya mal de la iglesia. El éxito no está en que si tenemos a reventar el auditorio o hay tan pocas personas. Dejen de estar pensando en eso, porque tú estás abriéndole la puerta al diablo. Lo que el diablo quiere es que tú menosprecies la iglesia. Mira, hay personas que han dejado de venir o se han ido porque sienten que es una iglesia, no es muy grande. ¿Y eso qué tiene que ver si Dios te está bendiciendo, si vivimos una gran experiencia? Cada vez que nos reunimos, ¿qué importa? ¿Qué importa? Aunque la verdad, claro está, siempre estamos invitándoles a que lleven invitados, que compartan con otros. Pero
vaya, ¿cuál es tu confesión? No confieses o hables mal o pienses mal de tu familia, de la iglesia, de tu negocio, de tu trabajo, de tu familia. Tienes que cambiar la forma en que tú estás hablando. ¿Cuál es tu afirmación? ¿Qué es lo que tú afirmas? ¿Afirmas lo que el diablo dice o afirmas lo que Dios dice? Dice, entonces, es lo que tú tienes que identificar cuál es tu palabra, tu confesión, tu afirmación de lo que Dios es para ti. Confiesa, afirma, da una palabra de quién es Dios para ti y lo que va a hacer en tu situación. Así que, ¿qué le estás diciendo al diablo en medio de la lucha espiritual? Así que tenemos que voltearnos de pronto para callarle y cerrarle la boca al diablo. Entonces, fíjate, Hebreos dice 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice. Alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Fíjate, dice, por la palabra de Dios. ¿Cómo dice que la creación fue posible, pero por la palabra de Dios? De la misma manera, nosotros ahora, por la justicia de Dios, viviendo como hijos amados, podemos disfrutar de una nueva realidad que ya ha sido creada. Necesitamos entonces hablar, afirmar la palabra de gracia, confesar la palabra de gracia, donde estamos diciendo lo que ya se hizo a nuestro favor. Así que aquí dice que la fe es la seguridad de lo que se espera, la fe es la seguridad de lo que no se ve por la palabra de Dios. Entonces, cuando yo estoy poniendo mi confianza en lo que es, en lo que Dios dice de mi situación, y yo estoy hablando lo que Dios dice de mi situación, y yo estoy orando quién Dios es en medio de mi situación, yo podré tener seguridad en esa espera. Podré tener seguridad aunque no se vea una respuesta. Yo me voy a poder mover de una manera sobrenatural. Uh-huh. Y bien, me gustaría ir mostrando finalmente eh, el caso, dos experiencias de esto que hemos venido mencionando, primeramente en Mateo capítulo 16, para que veas el poder del testimonio. Por eso el Señor Jesús no se quedaba callado, ¿eh? No te quedes callado, ¿eh? Cuando las personas sean tan hirientes, tan negativas, tan incrédulas, cuando hablen palabras tan malas, hablen tan malas palabras, que no tengan la capacidad de hablar bien, sino estén hablando mal, no te quedes callado. El Señor Jesús no se quedaba callado ante la incredulidad de la gente. Dice aquí en Mateo capítulo 16, verso 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Jesús lo que realmente quería saber es lo que ellos pensaban. ¿Cuál era la palabra del testimonio de ellos? ¿Qué es lo que ellos iban a confesar? La gente estaba confesando mentiras acerca de Jesús. Si alguien sufrió y fue atacado por el diablo para destruir su credibilidad, fue el Señor Jesús. No solo el diablo nos va a atacar a nosotros para destruir nuestra reputación y nuestra credibilidad, lo hizo con el Señor Jesucristo. Así que a Jesús lo acusaban de muchas cosas negativas. Recuerdan, lo acusaban de estar cerca de los pecadores, de ser como los pecadores, de ser comilón y bebedor, o sea, de ser un gorrón, de ser un aprovechado. Seguramente cuando vieron que Jesús le dijo a Zaqueo, oye, Zaqueo, es necesario que hoy vaya a tu casa a comer. Uy, Anderich, ahí está, ya ves, un gorrón. Este pastor toda la vida se autoinvita y toda la vida quiere que se le... es una personita que necesita mucha atención. Así que imagínate, ¿no? Todo el tiempo Jesús estuvo batallando. Ahorita ya no tengo tiempo para mostrarte en la palabra cómo el Señor Jesús todo el tiempo estaba siendo desacreditado y desprestigiado por la gente religiosa. Pero aquí él quería saber, él sabía quién era,
Y lo más importante es que tú sepas quién eres, aunque no tengas la aprobación de otros y otros te juzguen, te critican y hasta andes en chismes o en difamación. Lo importante es que tú sepas quién eres, porque Dios sabe quién tú eres y tú sabes con Dios quién tú eres. Así que aquí Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Y Simón respondió, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló nadie, sino mi Padre te lo reveló, mi Padre te lo reveló en el cielo. Pero fíjate, más adelantito, enseguida dice en el verso 21, dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Desde el principio Jesús anunció a qué venía. Sus discípulos no lo entendieron, ellos esperaban un líder político. Tomando aparte a Jesús, Pedro le reprendió y le dijo, recuerda, no lo permita Dios, Señor, eso nunca, nunca te acontecerá. Pero ¿qué le dijo Jesús a Pedro? No se quedó callado. Pudo haber dicho, ay, qué lindo Pedro, le preocupa que yo vaya a morir en esa cruz, le preocupa que yo sufra. No, Jesús identificó que Pedro estaba hablando de una forma sentimental. Muchos cristianos son sentimentales, no saben discernir sus emociones y muchas veces se llevan por el sentimentalismo y son gobernados solo por el sentimentalismo, no por la verdad ni por el amor. Porque el amor de Dios no te hace ser sentimental, el amor de Dios te hace ser sensible. Entonces aquí Pedro mostró que él era un hombre carnal, sentimental. Le dijo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca. ¿Qué le dijo Jesús? Quítate delante de mí, Satanás. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? O sea, Pedro se ha de haber espantado, ha de haber dicho, ya se me metió el diablo. No, Jesús le estaba diciendo a Pedro que lo que él estaba pensando y le estaba diciendo no provenía de él, sino era algo inspirado por Satanás mismo, como vimos aquí en Efesios 2, donde dice que Él es el príncipe de la corriente de este mundo. Está hablando de la cultura, de la mentalidad, de la psicología social, la forma en que piensan las personas en este mundo, de una forma sentimental, carnal, no espiritual. Me eres piedra de tropieza, le eres Jesús, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quizás Jesús le quiso decir, yo sé que no quieres que yo sea quitado de tu lado porque pues ya te gustó, pues ahora sí que yo pague tus impuestos, que a través de mí pues tengas que comer todos los días. Quizás le quiso hacer ver, no mires tu conveniencia, sino mira lo que Dios quiere que entienda, que yo no vine aquí para pasármela bien, no vine a darme una vuelta al mundo, vine a morir en una cruz. Así que Jesús no se quedó callado, respondió ante una persona sentimental con la verdad, soltó una palabra de testimonio. La palabra del testimonio es el poder de Dios para hablar sabiduría y amor. Así que esto pareciera, pues, pareciera que Jesús fue demasiado espiritual y que no supo apreciar la sensibilidad de Pedro, pero al contrario. Vemos aquí que más bien el Señor pone en evidencia, ¿no? Que el diablo va a buscar hablar a través de otros. No, pobrecito de ti, sí, ¿verdad? Qué barbaridad. Ya me veniste a hablar mal de esta persona. No, hombre, qué mal de esa persona, qué mal. Si tú no hablas con la persona por la cual te sientes perjudicado, en realidad estás participando de chismes. Si tú no puedes hablar conmigo o con alguien de algo que te molesta, te lastima, entonces no hables con nadie. Con nadie puedes hablar. Si tú no puedes hablar con la persona directamente, por favor te pido que no hables con nadie, porque lo correcto es hablar con la persona que me ofendió, me lastimó, me ha hecho sentir mal, pero no te levantes y te vayas solamente acusando a la persona, dale la oportunidad de explicarte o de decirte cómo ve la situación. Ahora fíjate aquí cómo dice. Aquí en Samuel capítulo 17 vemos el caso de David y aquí vamos a la conclusión final, cómo vemos la historia de este enfrentamiento
este enfrentamiento de este gigante de 3 metros Goliat contra David, ¿recuerdan? Dice aquí en el verso 1: los filisteos reunieron sus ejércitos en la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Azeca. Dice: y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte e Israel estaba al otro lado del monte y entre ellos el valle. Había un valle entre ellos. Estos ejércitos estaban separados por un valle. Entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya estatura era de casi 3 metros, dice esta versión. Tenía un casco de bronce, sobre la cabeza llevaba puesta una cota de malla y el peso de la cota era de 57 kilos. Imagínate nada más, este tipo, este guerrero de 3 metros cargando de nada más la cota, pesaba 57 kilos. O sea, imagínate lo fuerte y poderoso que era este guerrero. También tenía grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. Imagínate todo el peso de su armadura para ir a la guerra. Dice que el asta de su lanza era como un rodillo de telar y la punta de su lanza pesaba tan solo la punta 6 kilos de hierro, casi 7 kilos. Imagínate al que ensartaba con su lancita, la punta de su lanza. Y su escudero iba delante de él. Goliat se paró y gritó a las filas de Israel: ¿para qué han salido a ponerse en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Y les decía: escojan un hombre que venga contra mí, si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. De nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel. Denme un hombre para que luchemos mano a mano. Dice que cuando Saúl e Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Así que este filisteo bien puede representar el problema económico que te está gritando en la cara y te está diciendo: ¿dónde está Cristo? No puedes, ¿verdad? Tienes deudas. ¿Por qué eres pobre? ¿Por qué tienes deudas? ¿Cómo es posible que no puedas pagar la luz, que no puedas pagar el teléfono, el internet? ¿Cómo es posible que no puedas pagar la colegiatura? Y así es como el filisteo, ¿no? Que te está diciendo: a ver, te sigue doliendo, estás enfermo y sigues sintiendo dolor. A ver, ¿cómo es posible? A ver, te reto a que me derrotes y seas sanado. Puede ser tu familia incrédula, el hijo rebelde de la casa. ¡Ay, los cristianos! Hablando mal de la iglesia, del pastor, de la gente que conoce, y como ese filisteo gritándote en la cara: ¡ahí están los cristianos! ¿Para qué vas a la iglesia? ¿A qué vas a la iglesia, hombre? Ahí tienes, ¿no? A un esposo que no es creyente, gritándote en la cara: no, no, yo no quiero saber nada, a mí no me hables de estas cosas, a mí no me digas nada. Y ahí tienes al filisteo, gritoneando todo el tiempo y tú callado, callado, no dices nada. Ahí está una hija, un hijo rebelde, hablando siempre de una forma negativa, horrible. Y ahí tú callado y callado mientras él habla y dice cosas tan desagradables, hablando mal, ahí quejándose en la familia, en tu familia, una hija, un hijo. Dice que David fue enviado al campamento de Saúl por su padre, porque tenía 3 hermanos que estaban en esa batalla, habían ido a la guerra. Y ya eran 40 días que el Goliat se la pasaba. Goliat significa desterrar, o significa, la palabra Goliat significa desterrar, sí, o enviar al exilio. Aquí Goliat representa un demonio que lo que hace es sacarnos de nuestro lugar, desterrarnos o exiliarnos del lugar donde Cristo ya nos ha colocado en los lugares celestiales. Lo que el diablo está haciendo a través de Goliat es derrocarnos y gritarnos en la cara que no tenemos autoridad, que somos unos hipócritas, que si la gente de verdad nos conociera, nos daría vergüenza decir que somos cristianos. Eso es Goliat. Es lo que está haciendo, es decir: no, 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 tú eres un hipócrita, no, a mí no me vengas a decir nada, yo sé quién tú eres. Si la gente te conociera, uy, ya ni irías a la iglesia. Así es Goliat. Su propósito es que tú te vayas,
que tú abandones, que tú brinques del barco, que tú seas exiliado del lugar de la tierra prometida. Cristo es el lugar de la tierra prometida. Así que no te quedes callado, no te quedes callado. Aprende a responder a este desafío de Goliat. Y eso fue lo que hizo David, ¿verdad? Cuando él llegó al campamento y vio lo que hacía Goliat, dice que él oyó las palabras de Goliat. ¡Wow! Está impresionante. Y dice que cuando todos los hombres vieron a Goliat, huyeron de él y tenían gran temor. Y dice que David preguntó, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo? Le dijo a Saúl. Y ahí donde Saúl le promete que le va a dar una recompensa, casi de hacerlo rico y darle a su hija en matrimonio. Fíjate, David, bien listo, dice, no, yo sí le entro, yo sí le entro. Entonces le pusieron la armadura de Saúl y se veía ridículo David. Esto nos habla de que muchas veces el orgullo parece ser una armadura para ir a la batalla, nuestra experiencia, nuestra capacidad, aún lo que sabemos en la vida cristiana creemos que es como una armadura. Pero aquí nos habla de querer nosotros actuar con nuestras propias armas de guerra. Dice que entonces David se enfrentó al filisteo. Saúl trató de detener, dijo, no, pues tú eres un chamaco, ni siquiera la armadura te queda. Entonces, pero David les dijo, le dijo, ¿verdad? A Saúl, y dice aquí, el Señor le dice, fíjate cómo le hablas al Goliat y le dice, su siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Filisteo incircunciso significaba que David le estaba diciendo, tú no eres nadie, aunque eres tan poderoso y eres un gigante, tú no eres nadie. Tú no perteneces a la nación, tú no eres del pueblo de Israel, tú no eres de los escogidos. Por mucha fuerza y poder que tú tengas, no vas a poder derrotarme porque yo sé a quién le pertenezco y yo sé quién soy. Entonces lo que David estaba hablando era de identidad. Sabía quién era el enemigo y quién era él. No permitió que el enemigo lo intimidara y lo avergonzara con sus palabras, sino David entendió quién era él. Dice, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. ¿Qué le pasa a este? Fue lo que dijo. Ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, aquí lo vemos a él, como expliqué, dando testimonio, dando una demostración, hablando de lo que él había vivido, de cómo Dios lo había librado, hablando y afirmando quién era Dios en su vida, que él era un poderoso gigante, que era el que peleaba sus batallas. Él está dando una palabra de testimonio, hablando de quién es Dios en su vida y expresando toda su confianza por lo que él ha vivido en el poder de Dios cuando dice, me librará de la mano de este filisteo. Así que esa fue la forma en que David enfrentó y sabemos la historia y si tú quieres puedes leer finalmente toda la historia, está padrísimo que podamos nosotros disfrutar esto que David hizo. Así que de esa forma vamos a enfrentar al Goliat y vamos a esta noche ir terminando nuestra sesión de esta manera. Quiero invitarte para que tú nuevamente aquí tomes un momento para orar y levantarte frente a ese Goliat. Si tú lo puedes identificar en tu casa, en tu negocio, en el trabajo, aquí en la iglesia, levántate y háblale a ese Goliat y, y aviéntale, porque dice que él tomó David una piedra, habían 5 en el arroyo y esas 5 piedras representan la gracia de Dios. El número 5 es para la gracia de Dios. En otras palabras, Jesús usó una piedra que representa a Cristo y le lanzó a Satanás la piedra, a Cristo, la roca de su salvación. Y esa roca no es ni más ni menos que una afirmación de lo que Dios es en nuestra vida y es capaz de hacer cuando nosotros dependemos del Señor. Así que quiero pedirte que finalmente oremos en este momento, que ahí nuevamente con tu micrófono apagado tú levantes tu petición una vez más y enfrentes a este Goliat como yo te voy a guiar a hacerlo. ¿Están listos? Discipulado. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento nos levantamos con la autoridad que tú nos has dado, nos levantamos
Señor, de acuerdo a tu justicia. Tu palabra dice que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y si tú nos oyes, tenemos las peticiones que hemos hecho. Así que hoy nos ponemos de acuerdo con todo este discipulado. Ahora te pido que abras tu micrófono y te unas conmigo un momento. Levantamos nuestra voz en este momento para hablar, Señor, en contra de esta obra de tinieblas, esta obra de Sí, Satanás, del Señor, en diablo. el nombre de Nos Jesús. levantamos, Padre, en el nombre de Jesús, Sí, en el Padre, nombre de gracias. Jesús, sabiendo, Señor, que este Satanás, el diablo, ha desafiado a los escuadrones del bien, que no tiene autoridad ni poder. Satanás ha sido vencido en la cruz del Calvario, ha sido humillado, no tienes poder, mentiroso. Te acallamos en este momento, en Padre, nuestra en el nombre familia, en de la boca de Jesús. mi hijo, de mi hija, del esposo, de mis Sí, es. padres. Te acallamos, te ordenamos que te cerramos la boca, diablo. Estás derrotado. Señor, levantamos tu poderoso nombre por el cual somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Y hoy ordenamos que la luz de tu gloria venga, rompiendo las tinieblas de opresión de tinieblas. Hoy estamos declarando que tú eres mi sanador y yo he sido sanado. Nuestros padres y Satanás Señor, aún mis mentiroso, yo estoy generaciones. curado y sanado en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú me has dado provisión abundante. Gracias, Señor, porque tú has suplido toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Tú estás trayendo abundancia a mi vida. Yo estoy confiando en ti Sí, Padre, porque tú gracias. me amas. Así que en el nombre de Jesús bendigo a mi familia, a mi casa. Cree en el Sí, Señor Padre. Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Señor, tú Gracias, bendices Padre, tu porque padre, tú, en el nombre Señor, poderoso. eres fiel y verdadero. Y tú has entregado en mis manos a mi familia, porque este es el tiempo de cosecha, este es el tiempo para ir a la gente. Tomamos autoridad sobre Querétaro. Hoy, Señor, estamos creyendo que Querétaro nos pertenece. Tú has comprado esta ciudad con la sangre de Cristo. La vida de toda familia y toda familia nos pertenece porque te pertenece a Amén, sí, ti. Padre, Así que ahora gracias. Sí, tomamos a Señor. nuestros vecinos, al dueño del negocio, al jefe en el trabajo, a los maestros de la clase, al director de la escuela, de la universidad. Hoy estamos tomando las vidas de estas personas, de la clientela, de los clientes del negocio. Hoy tomamos Padre, autoridad y tomamos sus vidas para ti. Reclamamos hoy sus vidas para ti, Señor. Y hoy Padre, estamos desatando tu gloria para que tu presencia venga por cada persona que estamos mencionando en estos momentos y la luz venga rodeándoles con un resplandor y Padre, abriendo gracias. sus ojos para que te conozcan a ti, el único Sí, es, Dios Padre. verdadero, y a Jesucristo, Jesús, a en quien el tú has nombre de enviado. Gracias, Padre, en el nombre de Gracias, Jesús. Yo Padre. levanto al principio de esta sesión, levantamos peticiones orando por toda necesidad. Así que hoy estamos tomando respuesta poderosa. La respuesta ha sido dada. Tu palabra dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos en tu iglesia, en Cristo Jesús. Está hecho. Toma un momento y dile gracias, Señor, yo lo recibo. Gracias, Padre, yo lo recibo en estos momentos. Gracias, Padre, yo lo recibo en estos momentos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Lo recibimos, Padre. Lo recibimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Gracias, Padre. Muy bien, discipulado, pues qué gusto verlos por aquí, que se hayan conectado esta noche. Así que vamos a despedirnos. Solamente me quiero quedar un momentito con los mentores, pero quisiera tomar un momento con ustedes. Si alguien tiene un testimonio que compartir, algo que mencionar aparte de lo que yo mencioné, que Dios me sanó el día de ayer y estoy sano ahora en el nombre de Jesús. Sigo sano. ¿Alguien tiene algún otro testimonio? ¿Quiere comentar algo? Adelante. Luz, qué gusto. Dice, gracias, pastor. Gracias, Dios. Luz, me anima mucho. Gracias por animarme. ¿Alguien más quiere comentar algo? Eli, adelante. Juana Mari, ¿alguien más? Lili, ¿abrieron sus micros? Ok. Si alguien quiere comentar, lo puede hacer. Bueno, pues vamos a despedirnos entonces y me quedo aquí un momentito más con Pero nuestros mentores. mi Sí, manita, pero pensé que iba a hablar Eli primero. adelante.
Sí, Soy Vivi. Vivi, ya te vi, Vivi, no te había visto, ok. Pues buenas noches a todos. Dos cosas importantes. Me gustó ahorita lo de Goliat, porque el otro día había un mosco que como me estaba molestando, un mosco, ¿no? Pero y que molestan mucho a Julia y la pican y así luego amanece toda con ronchas. Y entonces Dios me estaba hablando de eso, de cómo Satanás a veces viene y es un mosquito así enano que hay que buscar y matar y que viene a molestar, o sea, realmente es molesto, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo como que saco mis propias conclusiones, pero me acuerdo de Goliat, Ok, de cómo venía a molestar y cómo a veces es esa voz tan pequeña, pero a veces tan grande en nuestra mente del enemigo que viene a traer mentiras y pues es ese mosquito, ¿no? Ya lo encontré, ya lo maté y dices, esta cosa diminuta que estaba molestando mi sueño, el de mi hija y hay que prender la luz y todo el rollo, ¿no? Y es un mosco. Entonces, bueno, me acordaba de eso, pero lo uno con un testimonio sencillo, pero para mí muy importante porque hay una llave que necesito para salir de la casa, para la puerta de afuera, que es la puerta peatonal de la casa. Y entonces no la encontraba y no la encontraba. Entonces anoche dije, no, ya tengo que encontrar esa llave. Y es una tarjeta más bien. Entonces, pues pensé, ya se había dormido Julia y dije, ¿dónde está? Y entonces me acordé y dije, creo que una vez que me salí a caminar, la dejé en una de mis chamarras. Pero entonces fue Dios así que me dijo, está en tu chamarra verde. Y dije, sí. Y entonces que subo a ver rápido y entonces abro uno de los bolsillos de la chamarra y justo donde la chamarra del color que Dios me dijo, de ahí, así estaba, ¿no? Entonces, me puse a pensar que, pues que solo hay que poner más atención porque Dios está hablando muy claramente y nos da detalles de cosas tan sencillas, pero a la vez tan importantes. wow. Gracias por compartir, Vivi, que esto está muy interesante que has comentado. Miren, identifica efectivamente esas cosas que parecen pequeñas, pero cómo Dios nos puede hablar también de esa forma. Claro que sí, Vivi. Sí, yo percibo igual que el Señor te está enseñando de esa forma. Así que, mira, hay que ser sensible al Espíritu para aprender de todo lo que estamos viviendo. ¿Ok? Bueno, pues les encargo por favor estar atentos, discipulado, ahorita los avisos que estamos dando. Tenemos una cita de amor por la casa para el sábado, que es 23 de septiembre, de este al otro, para mantenimiento en nuestro auditorio. Queremos que inesperado, pues esté padrísimo el auditorio y estén pendientes también de lo que estamos comentando. Así que bueno, pues vamos a despedirnos. Y por favor, pueden despedirse y aquí me quedo un momentito más con nuestros mentores. Dios me los bendiga, que sigan en esta semana viviendo en el amor de Dios y descansando en la justicia de Dios. Ok, ok. Recuerden si alguien está pendiente de pasar con Laurita Duarte el domingo, tenemos a la gran mayoría, a muchos más.